Si les parece bien, vamos también a grabar la clase a fin de que aquellos que no han podido ingresar por algún motivo la puedan visualizar. Así que vamos a pantalla, cambiar. Epa, ¿dónde está? Claro. Bueno, no encuentro acá, no sé por qué. No tengo la opción grabar. Claro. Pizarra, cambiar todo, pantalla completa, cambiar fondo. Los subtítulos informar un problema, denunciar abuso. Configuración. Audio. Video. Bueno, no voy a poder grabar. Perdonen, pero no tengo la opción. Extraño. Bueno, siempre estaba, pero bueno, ahora no. Debe ser que no es el institucional, es el... Bueno. Bien. Como el otro día comentábamos, epistemología y metodología de la investigación tiene, si ustedes quieren, su núcleo, su centro, su peso gravitatorio, ¿sí? Lo vamos a tener en lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Pero uno puede de alguna manera desarrollar el aspecto metodológico de la investigación, o bien, me escuchan todos bien, ¿verdad? Perdón. Sí, se escucha bien. ¿Bien? Se te escucha perfecto. Gracias. Entonces, o bien puede uno dedicarse al aspecto metodológico de la investigación, o bien, de algún modo, mirar un poco hacia atrás, como hacia el fundamento, hacia arriba, no sé cómo ustedes quieren llamarlo, hacia abajo, al fundamento, como ustedes quieran ponerlo, ¿sí? Que le da marco de lectura a la metodología, que sería, digamos, las reflexiones epistemológicas y lógicas, que de algún modo siempre van consigo en toda decisión metodológica. Esa parte, digamos, más epistemológica hoy en este encuentro a las 10 de la mañana, lo van a tener con María del Huerto, con la profesora Revas. Yo me voy a dedicar más específicamente hoy a la parte más de corte metodológica. Puede que variemos eso, ¿no? Pero, digamos, más, me voy a quedar un poco más en lo que podríamos decir de nuestro programa, el 3.0, ¿sí? En la unidad 3, el apartado 3.0, digamos, que son como algo así como preanotados. Y vamos a anticipar alguna cosita como para que ustedes vayan pensando y tomando decisiones. Bien, permítanme que les haga una presentación para comenzar. Creo que ustedes lo están viendo en este momento. Yo no los veo a ustedes. Sí, se ve la presentación. Bien. Una serie de una aclaración de términos para de alguna manera ubicarnos un poco sobre esta temática. Como ustedes ven, allá abajo tenemos metodología de la investigación. Epistemología está más o menos por la mitad
el cuadro que hemos hecho. La idea es que de algún modo la metodología de la investigación, la epistemología, está dentro de un marco teórico de lectura. Esto simplemente para aclarar los términos y para ver un poco el enmarque general. Digamos que la metodología de la investigación se encuentra dentro, enmarcado, ¿sí?, dentro de un amplio campo disciplinar y que, si ustedes quieren, de algún modo deriva de la gnosiología. Gnosis en griego significa conocimiento. Logía viene de logos, que significa razón, y por derivación, estudio, reflexión, teoría, tratado. Por lo tanto, la gnoseología sería la teoría del conocimiento, lo que es, evidentemente, la metodología de investigación, que es justamente construir conocimiento científico, evidentemente, de algún modo, derivaría justamente de la teoría del conocimiento. De hecho, justamente, bueno, ahí se encuentra, digamos, porque uno podría preguntarse, en primer lugar, ¿qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? Si es posible conocer, cuáles son las fuentes o facultades por las cuales conocemos. ¿No? Una serie de preguntas que son propiamente filosóficas, que de algún modo son justamente materia de lo que trata la gnosiología como disciplina filosófica, que justamente trata esos grandes problemas. Por ejemplo, ¿qué es conocer? Es decir, conocer es simplemente espejar, como si nosotros fuéramos un espejo de la realidad. O más que espejar, de algún modo es asimilar lo real a nuestro modo, ¿sí?, a nuestros procesos y modos, ¿sí?, y de algún modo, podríamos decir, sería una asimilación y construcción nuestra de lo que recibimos, pero que de alguna manera expresa, ¿sí?, lo que observamos de la realidad. O bien el conocimiento es una creación, una construcción nuestra, ¿sí?, desde nuestros propios soportes, ¿sí?, disposicionales, de tipo neurológicos y los que nos ha dado todo el proceso evolutivo, digamos, para conocer. Son distintas posiciones, son posiciones filosóficas diferentes y que definen el conocimiento de maneras distintas. Por supuesto, nosotros no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Lo mismo se preguntaría sobre la posibilidad del conocimiento. Bueno, es posible que conozcamos. Y bueno, siempre ha habido en toda la historia de la filosofía discusiones respecto de esto, ¿sí?, acerca de si podemos conocer y hasta dónde podemos conocer, si es que podemos conocer. Podemos conocer, algunos dicen sí, otros no. Tenemos de alguna manera aquellos que afirman, como los dogmáticos, ¿sí?, que afirman que sí podemos conocer, en el buen sentido dogmático, porque hay dogmáticos a veces se utilizan un sentido peyorativo, que es aquellos dogmáticos que dicen sí a ultranza, sin ningún, digamos, serían los dogmáticos ingenuos, ¿eh? Es decir, aquellos que no son críticos y por lo tanto no resisten, digamos, no han hecho ninguna crítica ni resisten ninguna y dicen que nosotros conocemos la realidad tal cual es. Ya está, listo. Bueno, esos serían los dogmáticos en sentido peyorativo. Digamos, hay posiciones filosóficas que dicen que sí podemos conocer. Claro, el tema es hasta dónde podemos conocer, cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Y hay otros más bien en el extremo, ¿sí?, los escépticos puros, ¿sí?, que plantean que nosotros es demasiado larga la vida y es demasiado difícil el problema como para responder acerca de qué sea la realidad. Y que en realidad nosotros más bien nos engañamos al decir que conocemos por lo que no conocemos realmente lo real. Por lo tanto, si no conocemos lo real, entonces no conocemos. Por supuesto que hay posiciones intermedias, ¿sí?, pero de algún modo el escepticismo siempre ha llamado la atención sobre la necesidad de un momento de crítica,
Y de algún modo el dogmatismo ha planteado que, a ver, bueno, pero seguramente conocemos. Profe, Sí. perdón que le interrumpa. Pusieron en el chat que hay gente esperando para entrar. Ah, lo que pasa es que yo no los estoy pudiendo ver. Esperen que dejo de compartir un minutito y los permito entrar. Perdonen, ¿eh? Ver todos, admitir todos. Admitir. Ahí está. A ver. Otra, decíamos entonces, eso sería el problema que podríamos llamar el problema de qué es conocer, que es la posibilidad de conocer, ¿no? Luego también uno podría decir, bueno, ¿y con qué facultad conocemos? ¿Cuál es la facultad que nos permite acceder a lo real, para realmente tener conocimiento de la realidad? Y aquí otra discusión fuerte, ¿sí?, entre empiristas y racionalistas. Los racionalistas que plantean hay después distintos tipos de racionalistas, distintos tipos de empiristas, por supuesto, pero a nivel global, ¿sí?, los racionalistas que plantean que podemos conocer la realidad gracias a la razón, de tal manera que incluso que aquello que no conoce la razón no es real, ¿sí? Hay una especie de identificación entre lo racional y lo real. Todo lo real es racional, todo lo racional es real, diría Hegel. O bien los empiristas, ¿no? En realidad la razón nos engaña, ¿eh? Cosa que el racionalismo había dicho. ¿Cuántas veces hemos visto a lo lejos? Ah, mirá, viene Paco, y en realidad no era Paco, era Ernesto. Lo que pasa es que tiene un caminar tan parecido. Entonces, si una vez nos engañó los sentidos, ¿por qué voy a hacerles, les voy a hacer caso, digamos? Pero también nos hemos engañado con la razón. ¿Cuántas veces hemos pensado algo sobre alguna cosa de nuestra reflexión y después nos dimos cuenta que no era así? Por lo tanto, bueno, están aquellos entonces que, bueno, la razón es la fuente, digamos, del acceso a la realidad, los que nos dicen lo que es lo real, y los empiristas que dirían, no, miren, los sentidos son los que de algún modo nos contactan con lo real. La razón es un poco la loca de la casa que puede llegar a crear fantasmas y universos más allá de lo que realmente es. Y por supuesto están las posiciones intermedias, evidentemente. En realidad son las dos la fuente de la razón, lo que, bueno, muy lindo, eso es bastante sencillo, pero el problema es, bueno, de qué manera cada una de ellas opera justamente en el conocimiento de lo real. Son todas problemáticas respecto al conocimiento que son propiamente filosóficas y que por supuesto exceden por completo lo que nosotros queremos hacer hoy acá. Sin contar que el otro gran tema de la filosofía y acerca del conocimiento es que sea la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Y ahí ya la cosa, algunos han planteado que es la concordancia con lo real, con la situación de hecho. Otros plantean que es la concordancia racional, ¿sí?, entre el ser y el entendimiento. Otros han planteado que es aquello que podemos comprobar. Otros han planteado justamente que el conocimiento es aquello que podemos acceder por nuestra sensibilidad. Tantas cosas. Otros que justamente la verdad como la realidad son difusas. Pero, bueno, hay muchísimas posiciones que... Perdón. No, perdón, pensé que había una pregunta. ¿Ven? Pero bueno, son todas cuestiones que nosotros no vamos a meternos. Pero que de algún modo en este tema, ¿sí?, después que sea el conocimiento para nosotros y los tipos de conocimientos los va a desarrollar hoy a las 10 con ustedes la profesora Arrebas. Perdón, sigo presentando así, no lo hacemos sobre la nada. A ver, ahí está. Yo les decía justamente que gnosis significaba conocimiento en griego, pero también tenían otra palabra los griegos, que es episteme, de donde viene epistemología,
que también significaba conocimiento, aunque se le planteaba conocimiento episteme como aquel conocimiento fundado, de algún modo, que nosotros de algún modo podíamos comprobarlo. De allí que se dio en llamar a aquel estudio que trataba acerca del conocimiento científico, a llamarle epistemología. Por lo tanto, la epistemología sería el estudio, ¿sí?, como dice allí, de las condiciones tanto de producción, cuáles son las condiciones en las cuales producimos conocimiento, ¿sí?, las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a su obtención, como también las condiciones de validación, es decir, cuáles son los criterios con los cuales se justifica, se valida ese conocimiento científico. Eso sería la epistemología. Ya la epistemología no es algo solo filosófico, sin duda que lo desarrollan también filósofos, pero también lo desarrollan científicos de distintos tipos que no son filósofos. Por ejemplo, Thomas Kuhn, un epistemólogo muy importante, no es filósofo, es físico. Un poco la gran la gran figura en la cual nace toda la epistemología alternativa y no en crítica a la epistemología tradicional. Y es físico, muchísimos físicos, químicos y de distintas disciplinas, tratando de estudiar cuáles son los fundamentos del conocimiento científico, termina siendo epistemología. Y también, por supuesto, filósofos, evidentemente. Otra posición propiamente filosófica que desarrollan filósofos, aunque tenemos algunos científicos que también ingresan en este planteo, es la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es otro tipo de perspectiva. No es tanto el estudio de las condiciones, ¿sí?, del conocimiento científico, sino más bien analizar los problemas que de algún modo acarrea o presupone justamente la construcción del conocimiento científico. Ya sea problemas ontológicos o problemas éticos. Ontológicos viene de ontos significa ser. Los problemas existenciales, si se quiere, que no existenciales en el sentido humano, sino, es decir, de realidad que esto supone. Por ejemplo, nos dicen los físicos que nosotros tenemos, o que el mundo físico existen los quarks. ¿Y qué son los quarks? Son pequeños como los primeros ladrillitos, si se quiere, de todo el universo físico. Es decir, que sería más chiquito que los átomos, exactamente. Evidentemente nadie ha visto ni siquiera un átomo, ni menos las partículas del átomo, y menos estos quarks. O lo que serían, por ejemplo, como plantea la teoría de cuerdas, lo que es una cuerda. La pregunta es, ¿esas cuerdas, esos quarks existen? ¿Son conceptos que de algún modo señalan cosas existentes y que hemos descubierto? ¿O son constructos teóricos que nos permiten explicarnos por qué sucede o por qué se presenta la realidad tal como se nos presenta? Si vamos a la psicología, el ello, yo, super yo, por ejemplo, de Freud, ¿son realidades que estamos en nosotros? ¿O son constructos teóricos para explicarnos por qué las personas, o explicarnos por qué y cuándo la persona actúa de tal o cual modo? ¿Sí? ¿Ven? Esos son los problemas ontológicos que trae la ciencia. O si esos son los únicos elementos químicos que existen en el mundo, esto es lo que ya tenemos por la tabla de Mendeleev, discutida hoy, qué sé yo. Y después problemas éticos. Es decir, cuando hacemos investigación científica, podemos realizar algunos, y estaría muy bueno estudiar cómo se desarrolla o cómo actúa la gente si yo le voy cortando el acceso al agua.
Una cosa es, por supuesto, si las personas que están en una casa entran allí, saben que, por supuesto, van a estar en ese tipo de estudio, ¿sí? Y saben de algún modo que, bueno, van a ser objeto de una investigación, y son 10 personas en una casa, ¿sí? Diría un viejo científico norteamericano, decía, sí, está bien, pero son 10 tipos, y yo me gustaría ver si sin deslizar nada, corto la ciudad de Nueva York, el agua, vamos a ver cómo la gente realmente eh, reacciona y actúa. Pero evidentemente eso no se puede hacer. Yo puedo decir que los bebés, si no reciben cariño de la madre, pueden quedar afectados, ¿sí? Emocionalmente para siempre. Sí, pero no puedo hacer eso. No puedo dejar a un bebé sin el cariño de su madre o de quien de alguna manera humana, de alguna persona humana pueda darle el cariño que necesita y lo dejo con robot, ¿sí? O con cachos de plástico, evidentemente, porque lo puedo estar cagando la vida para siempre. ¿Vale? Bueno, estos son los problemas que estaría tratando la filosofía de la ciencia. Pero ya metiéndonos justamente en la ciencia, digamos, el estudio de la ciencia, del conocimiento científico, sería de la epistemología, y de la epistemología también se estudia justamente cuando yo veo las condiciones de producción y validación, veo los métodos justamente para producir como para validar los conocimientos. A eso se llama metodología de la ciencia, la búsqueda de estrategias y técnicas, tanto de producción como de validación, para incrementar el conocimiento científico. Y si ustedes quieren, dentro de eso encontramos la metodología de la investigación. Y ya uno, no es qué metodologías, qué estrategias genéricas, sino más bien cuáles son los procesos de la investigación científica. ¿Está? De alguna manera, un poco estamos en eso, ¿no? Cuando hablamos de metodología de la investigación, estamos hablando de eso, de un estudio que trata acerca de los momentos, los itinerarios, los pasos del proceso de la investigación, en la construcción, ¿sí?, de un conocimiento científico. ¿Está? Bien. Para afinar un poquito más, ¿sí?, ustedes tienen un texto, ¿sí?, en la plataforma, que es un texto de Inub, Roxana Inub. Ella es originariamente, viene de la psicología, es esposa de Juan Samaja. Juan Samaja ha sido, ya fallecido, ha sido un gran filósofo y un gran epistemólogo argentino de nivel internacional, la verdad. Tiene una obra fantástica, epistemología de la ciencia, que realmente es muy, pero muy buena. Pero bueno, pero también compleja. En cambio, este libro, de donde sacamos justamente ese artículo, perdón, un capítulo, que es el capítulo 1, que tienen ustedes en la plataforma, el libro se llama Cuestión de método, aportes para una metodología, es del 2014, no hace mucho tiempo. Y ahí en este primer capítulo hace una serie de consideraciones que a mí me parecen muy importantes. Por eso de allí la lectura, muy recomendable justamente, de ese capítulo, y una serie de consignas que le dejé justamente para que lo vieran. Y más allá de eso, yo les voy a subir un pequeño video que detalle, un pequeño video de 8 minutos, 9, que detalla justamente las ideas centrales de ese capítulo. Pero ya podemos decir algunas cositas a esto. Por supuesto, ustedes, como siempre, me pueden cortar cuando quieran, ¿eh? Claro, ¿qué hace la metodología? Se pregunta justamente Inú. ¿Para qué está? ¿Qué función cumple? Y es muy interesante la definición que está en la página 4, que dice que es extraer y hacer explícitos ciertos componentes
del proceder, ¿sí?, que rige en este caso la práctica de la investigación científica. Es decir, extraer y hacer explícitos, es decir, había cosas que eran implícitas, es decir, que no estaban expresadas. Extraer y hacer explícitos ciertos componentes del proceder que rige la práctica científica, o la práctica de la investigación. Es decir, que la investigación científica traería consigo una serie de pasos, de formas de proceder, que en un primer momento son implícitos, es decir, que no están expresados, y es posible que hasta no sean del todo conscientes. ¿Sí? Pero esto nos indica entonces que la investigación científica es primera. Investigar está primero y luego, como volverse sobre la investigación, para ver cuáles son los pasos que realicé en esa investigación por la cual construí conocimiento científico. Evidentemente, no todo el proceder implícito en esa práctica puede tornarse explícito, evidentemente. Pone un ejemplo muy interesante en el texto de si quisiera suplir a estos señores que juntan hojas y basura en la plaza. Y supongamos que ponemos a un pequeño robotito. Y entonces le damos la orden de juntar basura en la plaza. Bien. Hagamos este ejercicio todos. Definamos basura para que el robot pueda juntarla. ¿Cómo le definiría basura? Porque yo tengo que darle una orden al robot. Juntar basura, entiéndase por basura. ¿Qué tiene que ver el robot para juntarla? Perdón, pregunto, no es retórico. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes hacerlo? Como lo que está en el piso o algo así. ¿Cómo? Como lo que está en el piso. Algo que esté en el piso. Algo que está en el piso, es decir, que si hay una chica que se tiró al piso para leer porque justo la plaza está enfrente de la universidad o del colegio, se sentó en el piso para leer algo, el robot la junta. ¿No? No, yo No, diría no, materiales entonces, inertes que estén tirados. ¿materiales? Inertes. Un papel, una botella. A ver. Bien, entonces la basura va a ser papeles. Papeles que están en el piso. Sí. Es decir, que si se quedó un papel en una rama, no lo saca. ¿O sí? Ok. Y si le digo papeles, pero tienen que ser como papeles, porque la chica está con una carpeta en el piso. Entonces le va a agarrar todas las hojas de la carpeta y las tira porque es basura. Según el criterio que nosotros le hemos dado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no le robe las hojas de la carpeta a la chica? ¿Eh? A ver, ¿qué le digo a ¿Qué le digo a este robot que agarre? ¿Y cómo? ¿Dónde tiene que estar? ¿Y cómo tiene que ser? Cric, 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 cric. A ver, alguien que se anime a tirar alguna posibilidad, porque si no nos quedamos con toda la basura en la plaza. Desechos que no están en uso. Ajá. Bien, defíname desechos. ¿Está bien? ¿Pero qué son desechos para el robot? ¿Con esto a qué queremos ir, Bafo? Lo que se nos presenta es que, a ver si alguien se escribió algo más acá, porque perdón que el chat no lo estaba mirando y a lo mejor hay brillantes respuestas. No.
Eh, Aquí vamos, miren todos los implícitos que uno tiene para hacer esa función. Y que si tenemos que explicitárselos a una máquina, no es tan sencillo. Todas nuestras acciones son así. Tienen cantidad de acciones implícitas. ¿Tá? Pero bueno, la idea era entonces que la metodología va a extraer y hacer explícitas procesos, ¿sí?, que son en principio implícitos en la investigación científica. Pero, al mismo tiempo, hay que aceptar entonces que todo el proceder implícito no se puede tornar explícito y, además, que hay que aceptar que el conocimiento de ese proceso no saldará ni sustituirá realizar el proceso mismo, es decir, la investigación misma. De allí que a investigar se aprende investigando. ¿Sí? Y generalmente investigando con aquellos que ya lo vienen haciendo antes y de algún modo lo han hecho y de algún modo uno va como imitándolos a ellos que saben hacerlo y entonces uno va aprendiendo también. ¿Sí? Es decir, a aprender se aprende investigando porque por más que yo haga un análisis del método, ¿sí?, eso no hace que yo sepa investigar. Lo que sí hace es que me ayuda a comprender cuáles son los procesos propios y cuáles son las actividades que supone. Me ayuda justamente a investigar, pero no va a suplir lo que voy a conocer en la investigación misma, porque hay una serie de implícitos que los voy a conocer solo si hago el proceso de investigación. Por ende, la metodología de la investigación surge algo fundamental. No es una ciencia normativa. Es decir, no es una receta que establece qué pasos, qué procesos debemos hacer, porque con esos pasos y procesos seguramente construimos ciencia. ¿Está bien? Eso no es así, no es verdad. ¿Sí? Por lo tanto, primera idea que hay que dejar de lado es que la metodología sea una especie de receta que yo sigo y por lo tanto, como una receta de cocina, el resultado va a ser exquisito, rico, qué sé yo, y bien hecho. No. No es una ciencia normativa, más bien es una disciplina reconstructiva. Entonces, no es una ciencia normativa, pero sí, por lo tanto, reconstructiva. Es decir, en realidad se practica la investigación y luego se reflexiona sobre la senda recorrida. ¿Ven? Es una disciplina que reconstruye, ¿sí?, es decir, que vuelve a construir esos pasos que se dieron cuando hicimos la investigación. Es decir, esa disciplina, en tanto reconstruye, aporta, ¿en qué sentido? Porque nos permite explicitar los procesos, ¿sí?, y la lógica subyacente, ¿sí?, a un cierto saber hacer. ¿Ah? ¿Cuál es la lógica subyacente? ¿Cuáles son los procesos de un saber hacer, que en este caso es investigar? Y al mismo tiempo, además de poder explicitar esos procesos y esa lógica, nos permite pensar críticamente sobre esa práctica investigativa, ¿sí?, a fin de mejorarla, a fin de optimizarla. Y en ese sentido puede ayudar a conocer justamente la metodología de la investigación. Por lo tanto, ¿ven?, es una ciencia, ¿ven?, reconstructiva, y que en tanto reconstructiva es una ciencia reflexiva. ¿Por qué reflexiva? Y justamente porque reflexiona.
se flexiona sobre sí. Es cuando nosotros pensamos en nosotros mismos. Nos tornamos objeto de nuestra propia mirada. ¿Qué hacemos? Es como que nuestra conciencia se flexiona no sobre un objeto, sino sobre uno mismo. Entonces reflexiona, se flexiona sobre sí mismo, para que la mirada ponga como objeto a uno mismo. ¿Ven? En este caso, justamente hacemos una reflexión, ¿sí? La metodología es como que reflexiona sobre la misma práctica científica. Surge de ella y de algún modo se pone como objeto a esa práctica misma, justamente para explicitar, como decíamos, esos procesos y esa lógica, y para repensar críticamente a fin de mejorarla, optimizar esos procesos. Por eso es una disciplina reconstructiva, es una disciplina reflexiva y es una disciplina crítica, porque va a criticar justamente los procesos. Y en ese sentido, haciendo esta disciplina, siendo de esta manera, lo que intenta captar justamente, ¿sí? Decíamos, son los procesos, sí, por supuesto. Ahora, en esa captación reflexiva justamente, ¿sí? Reconstructiva de esos procesos, va a ir captando ciertos comportamientos invariantes, ciertos procedimientos invariantes, es decir, que no tienen variación. Hay ciertos procesos que no varían independientemente del tipo de investigación que estemos realizando, sea en ciencias naturales, en ciencias sociales, filosofía, en física, en sociología, en arte, química, en economía, en antropología cultural. Hay ciertas invariantes, ciertos procedimientos, ciertos comportamientos o comportamientos procedimentales, que no varían, que son invariantes, que son más o menos similares. ¿Eh? En ese sentido se puede hablar de una metodología de la investigación, porque si no, bueno, hay 10.000 estrategias, como decíamos el otro día, la otra semana, 10.000 estrategias, 10.000 metodologías distintas para investigar, según sea el objeto que investiguemos, según sea el ámbito en el cual estamos investigando. ¿Eh? Pero si hay una metodología de investigación es porque hay algo común a toda investigación. Sobre estas invariantes vamos a tratar justamente en la clase que viene. ¿Eh? Pero digamos que, ven, hay ciertas invariancias en la propia ciencia inclusive. A ver, para que haya ciencia tiene que haber, por un lado, una coherencia teórica, un plano teórico donde sea coherente en las ideas, y además haber un momento empírico, de contrastación empírica, de ver si la realidad es como nosotros la organizamos teóricamente, a ver si no es un sueño y una creación inverosímil, digamos, una creación que puede ser muy verosímil pero no real, ¿sí? Hay un momento empírico, y ese momento empírico tiene que ser consistente. Entonces, por un lado tengo coherencia teórica y tengo consistencia empírica. Esos dos momentos son momentos esenciales de la ciencia. Por lo tanto, van a estar de alguna manera en esos invariantes que va a tener que recorrer cualquier disciplina que quiera construir conocimiento científico. ¿Ven? ¿Ven? Y allí entonces, ¿ven? Decíamos, es una disciplina, ¿sí? No es normativa, ¿eh? Sí es reflexiva, reconstructiva, y que era crítica, ¿eh? Porque justamente examina las condiciones de posibilidad de la práctica científica. ¿Hasta qué punto, ¿sí? Podemos realizarla? Sobre esto, justamente sobre estas invariantes, como yo les decía, vamos a desarrollar justamente la clase que viene, vamos a meternos en este tema. Pero no quería hacerlo ahora porque me quería guardar estos últimos 15 minutos, porque sé que más de una hora no tiene. Por supuesto, ustedes recuerden, no levanten la mano porque yo puedo no estarlos viendo, pero sí directamente abran el micrófono y me preguntan, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten.
si le decíamos, me quería guardar estos 15 minutitos para ingresar en una parte, antes de ver esos invariantes, que yo me gustaría, ¿para qué? Para comenzar ya desde hoy esta construcción, ¿sí?, de un objeto de investigación del que habíamos hablado. No esperar tanto tiempo porque si no se nos va a hacer muy largo. Digamos, en esos procedimientos, vamos a ver que hay tres grandes momentos itinerarios, que son 3.1, 3.2 y 3.3 en el programa, que lo vamos a ver un poco en genérico a cada uno para que primero lo observemos. Pero hay un temita dentro de este primer itinerario, del primer itinerario de los que estoy hablando, que es cuál es el tema que vamos a elegir para nuestra investigación. Esto, un poco como descolgado, está bien, ¿sí?, no sistemáticamente puesto, tendríamos que ver las invariantes, ver esas cosas y luego entrar en esto, pero para adelantarlo, para no ir perdiendo tiempo, justamente que tenemos solo un cuatrimestre, si fuera anual es otra cosa, vamos a tratar justamente este puntito, es decir, que es cuando uno elige un tema de investigación. ¿Sí? La idea sería que cada uno de ustedes elija un tema. ¿Sí? Un tema que les guste, justamente, ¿sí?, para poder realizar o para poder, de algún modo, ir aplicando en ese tema todo el proceso, digamos, de la investigación, los momentos o los itinerarios de la investigación, los distintos pasos, aplicarlos en esa construcción de objeto, ¿sí?, sobre el tema que ustedes elijan. ¿Está bien? Les voy a hacer una presentación para tratar justamente sobre esto. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, se ve. Se ve. Bien. En primer lugar, son cuatro características, cuatro cosas cuatro recomendaciones. ¿Sí? La primera es que al elegir un tema, estén dentro de un área, al menos, del saber que para ustedes sea conocida. Es decir, para ustedes sería por allí la carrera en la cual ustedes están insertos. Derecho, no sé, administración, lo que fuera. ¿De qué carrera eran ustedes? Perdón. Administración. ¿Administración? ¿La mayor Contador parte son de público. administración? Yo estudio No, genética. contador. Soy contador público. ¿Cómo? Contador Perdón. público. Contador. ¿Quién más? ¿Contador? ¿Administración? ¿Qué más? Genética yo estudio. Genética, me parecía que había. ¿Quién más? Yo contador público. Contador público. ¿Algún otro que no sea contador público, administración o genética? No hay ingenieros agrónomos, no hay de arte, de arte no, de diseño. Listo. A ver si hay distintos tipos. ¿Enfermería no hay nadie? No. Bueno. Bien. Está bien. Pero bueno, cada uno estará dentro de su propia área, justamente a fin de que tenga algún conocimiento sobre el tema. Si uno voy a estudiar acerca de la cultura croata en su modo. ¿Usted sabe algo de eso? No, sabe croata, no conozco el idioma, mire, le va a ser imposible, porque si no va a tener que aprenderlo todo, ¿sí? Es más, ni siquiera sabe uno elegir qué tema puedo estudiar de los croatas, ¿sí?
Más bien hay que elegir una temática conocida. Es decir, la idea es tener una, como dice allí, una información más o menos probable. Dentro de esa área temática, elegir un tema. ¿Y cómo elijo el tema? Y bueno, otra recomendación fundamental es elegir una temática de interés. Ahí dice, a fin de no abandonar la tarea, no les quepa ninguna duda. Es muy lindo investigar, muy atractivo, es muy interesante, pero en algunos momentos se hace realmente duro y uno tiene ganas de tirar al diablo todo lo que ha hecho. Generalmente es el momento más productivo, cuando de alguna manera se quiebra o se pega el salto en ese momento, pero uno llega a un momento y dice, la verdad, si esto lo hacemos con temáticas a las cuales tenemos interés, imagínense si tomo un tema que no me interesa, lo dejo los 2 días, no es importante. Por lo tanto, un tema de interés, que les interese a ustedes, no tanto que les interese a otro. Por eso la idea no es dar un tema para que ustedes investiguen, no. Uno elige el que quiere investigar. Es decir, una investigación se realiza con temas de interés de uno mismo. Por supuesto, a veces uno se adhiere a grupos que están haciendo, que van a hacer una investigación porque es muy valiosa, muy interesante y al mismo tiempo me va a permitir a mí también investigar, porque de otra manera no podría, sin duda, pero bueno, el tema realmente es de mi interés y está dentro de mi área. Además, otra recomendación es que sea accesible. Es decir, yo voy a encontrar bibliografía, voy a poder encontrar datos de interés y si tengo un instrumento para recoger datos, voy a recoger muchos datos. Otra vez, ven, quiero investigar acerca de la sensación que tienen los chinos o los mongoles. Escúcheme, ¿tiene usted posibilidad de viajar a China? No. ¿Conoce el chino? No. ¿Y cómo va a sacar, cómo va a recoger esos datos de interés acerca de qué sienten los chinos respecto a tal o cual cosa? O voy a investigar acerca de la vida de los extraterrestres. Muy interesante. ¿Y a quién le va a preguntar? ¿A qué extraterrestre le va a preguntar cómo vive? Y no, todavía, al menos todavía no tenemos ningún contacto con ninguno. Entonces, estoy haciendo una locura, ¿no? Diciendo una locura. O bien, pero bueno, muchísimas veces puede ser que no tenga la suficiente bibliografía. O la bibliografía que existe está en otro idioma. Me interesa muchísimo justamente Kierkegaard como un gran pensador y me gustaría comparar 2 textos de Kierkegaard, sí, pero es danés. ¿Sabe danés? No. No es lo mismo ver sus traducciones. ¿Está bien? Pero... Por lo tanto, una temática conocida, que sea medianamente conocida, donde uno tenga información sobre el tema, y por eso es que puede detectar temas interesantes para investigar. Interesantes, justamente, interés, que me sean interesantes a mí, y que además sean accesibles de algún modo, donde yo tenga bibliografía y pueda recoger datos de interés. Y otra cosa, sea accesible también por otro motivo, que también se recomienda, donde se pueda encontrar ayuda efectiva. Porque, es decir, que puede ser el profesor de esa área, digamos, justo tomo un tema de una materia que me quedó ahí dando vuelta y entonces le voy a pedir al docente de esa materia, o bien el docente de esa materia me dice, mira, mejor hablar con Gutiérrez, bueno, entonces me voy con Gutiérrez, que parece, ¿sí? Pero es personas que yo puedo apoyarme, a fin de que justamente me asesoren, me orienten, fundamentalmente en la bibliografía, fundamentalmente en qué se está diciendo sobre el tema. Esto es muy importante, esa ayuda, porque uno entra dentro de un tema y no sabe, a ver,
Sí, está bien, yo puedo meterme en internet y encontrar todo lo que trate sobre eso, pero a ver, de todo eso que junto, cuál es válido, cuál es no, cuál fue primero, cuál funda ciertas líneas, porque es posible que encuentre 30 o 50 obras, pero hay 3 las que son centrales y todos los demás repiten de alguna manera o desarrollan una de las líneas. Por lo tanto, alguien que tiene ya conocimiento sobre el tema me puede decir, no, mira, a ver, lo importante acá es que vos veas 3 autores que son centrales, que explican este tema de maneras distintas. Todo lo demás de alguna manera lo repiten. Y acá tenés otros 3 autores y después tenés algunas investigaciones que se hicieron en estos últimos años respecto a ese tema. Con eso tenés una lectura interesante y fuerte como para comenzar a trabajar, digamos, mejor dicho, para estar más o menos anclado y bien parado sobre el tema. Bien, esas son las recomendaciones, de alguna manera, que uno podría hacerles como para que ustedes vayan eligiendo un tema de investigación. ¿Ven? Un tema nada más. Bueno, esto yo les pediría para el lunes que viene. No vamos a tener la clase, sino que va a ser asincrónica. Vamos a trabajar, la idea es la lectura de este texto de Inú, sobre el cual hemos hablado hoy y sobre lo cual también le voy a subir un video en el día de hoy, durante el día de hoy, y de paso piensen justamente en este tema, cuál sea el tema que ustedes quieren elegir para hacer la investigación. ¿Está? ¿Vamos? ¿Sí? Sí. Bien. Esta sería un poco la idea de nuestra clase de hoy. Un poco hacer esta presentación un poco saltarina, si ustedes quieren, presentar un poco algunos los términos, aclarar un poco los términos dónde está situada la metodología, saltar un poco sin pasar, digamos, por los fundamentos epistemológicos y lógicos, pasar de alguna manera a la metodología en sí misma, pero haciendo como una introducción acerca de qué tipo de disciplina es, para no comernos el camelo de que es una serie de medios, una serie de instrumentos que utilizados normativamente al modo de una receta, ya con eso la metodología supone tomar ciertas decisiones en las cuales uno se puede equivocar también y salir para cualquier lado, o no llegar a construir lo que uno quería construir. Pero bueno, y la idea, bueno, un poco esto, de qué es esto, de esta disciplina que llamamos metodología de la investigación, en su primer, digamos, acercamiento, con este texto de Inú, y un poco tirarles el primer punto, si se quiere, el proceso metodológico. El primer momento o itinerario, ya lo vamos a ver, es el momento itinerario teórico, lógico-teórico, o qué es la construcción del objeto. ¿Qué vamos a investigar? Bueno, el primer punto de ese momento, de ese itinerario, el primer punto es qué tema voy a tomar. Así que estaríamos ya en el primer punto del primer momento o itinerario del proceso de investigación, que lo anticipamos justamente para que ya lo vayamos pensando. Así que bueno, sí, perdón, Carolina, ¿alguna pregunta? No. No, pensé que había abierto el... Profe, Hola, te profe. dejaron algunos mensajes ahí en... Ah, bien. Permítanme leerlos. A ver. Entonces el lunes que viene no hay... No, el lunes que viene es asincrónico.
¿sí? La idea es darles un tiempo justamente para esta lectura y para esta decisión, si ustedes quieren, del tema. Y para, de hecho, arrancar de alguna manera ya con algún piso seguro. Y seguramente está el texto de Yanela por parte de la profesora Revas. Por lo tanto, es digamos, una semana más bien de trabajo asincrónico. Y si el domingo de Pascua han tomado demasiado, no tiene que levantarse tan temprano. Una cosita Sí, rápida. Una vez que decidamos el tema, digamos, que queremos investigar bueno, y basarnos en la búsqueda de la materia, ¿te lo comentamos, te mandamos un mail o cómo, digamos? sí, no se hagan problema que eso vamos a hacerlo con presentación de informes. Si ustedes miran en el cronograma que tenemos en la plataforma, está más o menos pautado, por supuesto que puede ir variando, pero Claro, está como pautado porque esto forma parte de, como nosotros habíamos dicho, el segundo parcial, que ya lo comenzamos a hacer hoy. ¿Me claro, explico? perfecto. Hacer este como desarrollo. Sí, vamos a tener a lo mejor un foro en particular en la cual ustedes nos vayan o vamos compartiendo cada uno su propio trabajo de investigación. Ok, buenísimo, gracias. ¿Sí? Pero por el momento no. La idea es, por el momento, no escribir nada, simplemente pensarlo, anotarlo en algún papelito, ¿sí? Ok, Ver si se dan esas condiciones, esas recomendaciones que veíamos, un poco como para partir. Este tema, es decir, por ahí elegir el tema y fundamentalmente, ya van a ver, realizar la pregunta, es decir, qué pregunta le hacen ese tema. Pues bueno, sí, dice la Revolución Francesa, bueno, perfecto, pero y quiero saber eso, si igualdad lo entendía de la misma manera en el momento de la Revolución Francesa y hoy. Bueno, perfecto, ese es el problema. El problema es la pregunta que hago a ese tema. Bueno, esos dos momentos son los momentos que por ahí llevan más tiempo. Pero vamos con el tema, tranquilo, después vamos analizando la pregunta. ¿Está? No, digamos, esta semana que viene es un trabajo más bien asincrónico. Respecto de Inub, yo voy a hacer una pregunta para que durante la semana una pregunta, una sola, para que durante la semana vayamos un poco discutiendo respecto de eso en la plataforma. De tal manera que un poco también participemos todos y de algún modo vayamos siendo parte un poco de una construcción colectiva respecto del conocimiento. De ahí que haya momentos sincrónicos, también para que la plataforma nos ayude a charlar entre nosotros también, ¿sí? Entre ustedes entre ustedes, y vayan viendo cada uno qué piensa también, y no solamente sea la clase del profesor y el texto, sino va a haber una construcción de conocimiento. ¿Mm? Sí, sí, Carolina. Las 4 preguntitas que había sobre el texto de Inoc, ¿hay que subirlas o algo? No, es decir, las preguntas que había eran un poco como para eh, permitir una relectura, digamos, sobre los puntos centrales que nos interesan, ¿sí? Pero hay una última, que es porque habla de una sola metodología y no varias. Es de ahí. Sobre eso vamos a trabajar, a hacer una especie de pregunta de alguna manera, como para ver qué es lo que piensan ustedes. Perfecto, ¿Ah? gracias. Sobre eso vamos a estar un poco trabajando. Y como decía Camila, también es posible que ya abramos un foro, ¿sí? de diálogo, alguna cosa así, eso todavía no lo terminamos de pensar cómo, para que vayan planteando o vayan poniendo el tema de investigación de cada uno.
cosa de que de algún modo se vayan haciendo cada una de las líneas de desarrollo. Y está bueno porque muchas veces se aprende metodología no tanto por lo que el análisis que hace uno respecto de su propia investigación, sino también de algún modo viendo cómo otro también hace la suya en su propia investigación. Porque es posible que necesite otro tipo de instrumentos y otro tipo de estrategias metodológicas que de paso aprendo sin necesidad de tener que vivirla yo. Porque mi objeto de investigación me pide tal o cual estrategia, mientras que al otro le pide tal o cual otra. Y viendo cómo el otro lo tiene que desarrollar y ver, de esa manera también aprendo yo. Aun cuando en mi investigación no la tenga que realizar o no la tenga que utilizar. De ahí la importancia de que nos comuniquemos la investigación y de algún modo vayamos viendo lo que cada uno de nuestros compañeros va haciendo, de las dificultades que va teniendo también, ¿sí? Para construir eso, para ir construyendo esos procesos metodológicos que serían lo que ellos proyectan, digamos, o lo que sería un proyecto de investigación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna cosa que no les haya quedado claro? Sé que estas primeras clases son un poco mechadas y desordenadas, pero la idea es que tenemos poco tiempo. Pero si hay alguna pregunta, alguna cosa que no entiendan, No, por ahora todo bien. ¿Todo bien? Por supuesto que lo pueden hacer la pregunta cuando a ustedes les parezca y cuando ustedes... Y también hay un foro de consultas, como habíamos visto. En el foro, no hay problema, en la plataforma, perdón. Así que bueno, entonces quedamos así. Nos vamos a ver en forma sincrónica dentro de 15 días. Durante estos días vamos a trabajar más de forma asincrónica a través de la plataforma. Cualquier pregunta, por supuesto, les va a contestar acá mi amigo que ha estado jodiendo con los ladridos. Cualquier consulta, por supuesto, lo hacen a través del foro de consulta o de donde quieran. Así lo vamos tratando de responder. Muy bien. Nos vemos entonces. Dale, nos vemos. Nos vemos dentro de 15 días y nos vamos hablando por la plataforma. Perfecto. Adiós. Chao, profe. Nos vemos. Hoy a las 10 sí tienen, ahora a las 10 tienen con María Huerto.